Conflicto entre Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay mantuvieron entre 2005 y 2010 un conflicto debido a la autorización del gobierno uruguayo para construir 2 plantas de pasta de celulosa en su territorio, sobre aguas binacionales del río Uruguay, cerca de sus poblaciones. En 2013, el conflicto reapareció debido a la autorización del gobierno uruguayo para aumentar su producción. En 1961, Argentina y Uruguay celebran el Tratado del Río Uruguay y en 1975 el estatuto que establece los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del río. Las primeras manifestaciones del problema se desarrollaron por una protesta social ambiental interna en Uruguay. La organización Greenpeace criticó la instalación de las plantas de celulosa y se opusieron a la misma, invocando razones de contaminación ambiental. En 2013, los argentinos se sumaron a las protestas de los uruguayos y el 24 de septiembre, más de 2.500 personas se manifestaron sobre el puente internacional. En mayo de 2004, el Parlamento uruguayo ratificó un tratado en donde protegía la inversión de las empresas que construirían dichas plantas. El 30 de abril de 2005, 40.000 personas tomaron el puente internacional. Esto se convirtió en un conflicto de relevancia nacional e internacional. Argentina demandó a Uruguay utilizando un mecanismo previsto en el Estatuto del Río de Uruguay y recurre a la Corte Internacional de Justicia el 4 de mayo de 2006 para que se dictamine sobre la presunta violación y que a pesar del trabajo conjunto en la Comisión Administradora del Río de Uruguay estaba pendiente una cantidad de información que nunca fue provista. La demanda incluyó la solicitud de una medida cautelar previa a la suspensión de la construcción de las plantas, basada en que eran una amenaza y causar daños irreparables sociales y económicos. Los argumentos de la defensa de Uruguay fueron que respetaron los estatutos firmados y la totalidad del derecho internacional y principios generales del derecho. Además, sostuvieron que sí existieron constantes conversaciones e intercambio de información con Argentina, presentando estudios de impacto ambiental realizados por la empresa Bosnia y ENSE y evaluaciones por el Grupo Banco Mundial. La primera audiencia ante la Corte se realizó el 8 de junio de 2006. Argentina afirmó que se violaron disposiciones del Estatuto de Río de Uruguay, expuso la necesidad de suspender las obras e hizo hincapié en la necesidad de hacer un estudio de impacto ambiental. Uruguay expuso lo contrario, afirmando que no había evidencias de daños ambientales previsibles. La segunda ronda de exposiciones se realizó al día siguiente, donde se hicieron similares consideraciones. El 13 de julio de 2006, la Corte Internacional de Justicia rechazó por 14 votos contra 1 las medidas provisionales solicitadas por Argentina. En todo caso, la amenaza de tal contaminación no era inminente, en tanto que las plantas operarían antes de agosto de 2007 y junio de 2008. La decisión no afectó el derecho de Argentina de presentar nuevos requerimientos para iniciar medidas provisionales basadas en nuevos hechos. En octubre de 2013, el conflicto renace debido a la decisión del presidente José Mujica al autorizar a la empresa a aumentar en un 10% la producción de la planta de celulosa, pasando a 1.1 millones de toneladas anuales. El gobierno argentino anunció que recurriría a la Corte Internacional de La Haya. El 20 de abril de 2010, el Tribunal Internacional de La Haya dictó sentencia definitiva e inapelable. La cláusula operativa del fallo integró 3 párrafos. La Corte encuentra que Uruguay
ha incumplido sus obligaciones procesales impuestas por el Estatuto del Río Uruguay y que la declaración por la Corte de este incumplimiento constituye una satisfacción apropiada, 13 votos a favor y 1 en contra. Encuentra que Uruguay no ha incumplido sus obligaciones sustanciales impuestas por el Estatuto, 11 votos a favor y 3 en contra. Rechaza todas las demás pretensiones de las partes. Los artículos invocados por la Corte establecen principalmente que ambas naciones debían estar de acuerdo en cualquier asunto que tuviera que ver con la zona del río Uruguay, sin perjuicio de las funciones asignadas a la Comisión. Ambas partes se obligaban a proteger y preservar el medio ambiente acuático y, en particular, prevenir la contaminación, adoptando medidas e informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar. Muchas gracias.